Una niña pequeña llamó al 155 y dijo, mi papá y su amigo lo hicieron. Esas palabras fueron el comienzo de una verdad que conmovería a todos hasta las lágrimas. Aisha Kaplan llevaba 15 años trabajando en el centro de llamadas de emergencia 155 del distrito de Narova. Había respondido a miles de llamadas. Generalmente eran incidentes cotidianos como ataques cardíacos, accidentes de tráfico o árboles caídos. Pero el teléfono que sonó un martes de aquel septiembre le cortó la respiración. 155. ¿Cuál es su emergencia?, preguntó con su voz tranquila y entrenada. Después de 3 segundos de silencio, se oyó una voz pequeña, temblorosa, que sonaba tanto a susurro como a sollozo. Mi papá y su amigo, por favor, ayude. Aisha Kaplan se enderezó en su silla. Sus dedos se prepararon sobre el teclado mientras suavizaba su voz. Cariño, ¿estás bien? ¿Me puedes decir tu nombre? Me llamo Elif Derinilmaz. Tengo 8 años. La voz de la niña temblaba. Me duele mucho, mucho el estómago. Se ha puesto muy grande y sigue creciendo. De fondo, se oía el sonido de dibujos animados en un televisor ligeramente encendido. No había voces de adultos. No había pánico. Elif, ¿dónde están tu mamá y tu papá ahora? Mi mamá está durmiendo porque su cuerpo está peleando con ella otra vez. Mi papá está en el trabajo. Luego se oyó un pequeño gemido. Creo que lo que me dieron me enfermó. Aisha Kaplan mantuvo la calma y le hizo una señal a su supervisor. ¿Qué quieres decir, Elif? ¿Qué te dieron tu papá y su amigo? Comida y agua. Pero después de que ellos vinieron, mi estómago empezó a dolerme mucho. Ahora está muy hinchado y nadie me lleva al médico. La respiración de la niña se aceleró. Aisha Kaplan, mientras rastreaba la llamada, dirigió al comisario Selkup Demir a la dirección y siguió hablando con Elif. ¿Puedes mirar por la ventana, cariño? Hay un policía que viene a ayudarte. Se llama comisario Selkup Demir. Es muy buena persona. Se oyó un ligero roce en el teléfono, luego una pequeña respiración. El coche de policía está aquí. Me va a curar el estómago. Te va a ayudar. Elif, ¿puedes abrir la puerta cuando llame? Me quedaré en la línea. El comisario Selkup Demir llegó frente a la humilde casa de una sola planta en la calle Nar. La fachada de la casa se desmoronaba. El pequeño jardín necesitaba cuidado, pero las flores plantadas en cubos de colores junto a la puerta le llamaron la atención. Era evidente que alguien había intentado añadir belleza a aquella difícil casa. Elif, que abrió la puerta, parecía muy pequeña para sus 8 años. Su rostro delgado tenía ojos grandes y trenzas despeinadas. Pero lo que más llamaba la atención era su abdomen extremadamente hinchado, visible incluso bajo su camiseta azul descolorida. Hola, Elif. Soy el comisario Selkup Demir. ¿Puedes mostrarme qué te duele? El hombre se arrodilló. Elif levantó ligeramente su camiseta, mostrando su abdomen tenso e hinchado. Mi papá y su amigo lo hicieron, susurró con los ojos llenos de lágrimas. Ellos me hicieron esto. Mientras el comisario Selkup Demir llamaba inmediatamente a la ambulancia de emergencia 112, ni él ni Elif se dieron cuenta de que la anciana vecina, Atice Teice, que observaba desde detrás de las cortinas en la calle de enfrente, ya había cogido su teléfono. Esta noticia dividiría pronto a todo el pueblo. El comisario Selkup Demir se sentó con Elif en el viejo sofá con estampado floral dentro de la casa. La casa llevaba las huellas de una lucha. Facturas amontonadas en la mesa de centro, frascos de medicamentos vacíos en la encimera de la cocina, platos sin lavar. Pero también había rastros de amor, dibujos infantiles pegados al refrigerador, una manta tejida a mano extendida sobre el sofá, rostros sonrientes en las fotos familiares. Elif, ¿me puedes contar un poco más qué pasó?, preguntó el comisario Selkup Demir con voz suave. Con su cuaderno en la mano, sus ojos estaban completamente fijos en la niña. Elif se aferró más fuerte a su osito de peluche. Me empezó a doler el estómago hace 2 semanas. Al principio era muy poco, pero luego empeoró progresivamente, susurró Elif Derinilmaz, señalándose el estómago. Ahora está muy grande y siempre me duele. ¿Se lo dijiste a tu familia?, preguntó el comisario Selkup Demir. Elif inclinó la cabeza.
Sus ojos estaban en el suelo. Se lo dije a mi papá. Se lo dije muchas veces. Siempre decía, mañana iremos al médico. Pero ese mañana nunca llegó. Su voz tembló. Siempre estaba muy cansado o muy ocupado. El comisario Selkuk-Demir asintió mientras tomaba notas. ¿Y tu mamá? Elif jugó con la oreja de su osito. El cuerpo de mi mamá a veces lucha contra sí mismo. Eso dice mi papá. Esos días siempre se queda en la cama. Toma mucha medicina pero no siempre funciona. El policía asintió con empatía. Mencionaste al amigo de tu papá. ¿Puedes contarme un poco sobre él? El rostro de Elif se arrugó pensativamente. Rashid Karan viene a veces. La semana pasada nos trajo comida. Después de comer el sándwich de queso y jamón que hizo, me sentí muy mal del estómago. Justo en ese momento llegaron los paramédicos. La cálida sonrisa de la enfermera Zeynep tranquilizó inmediatamente a Elif. Hola, cariño, dijo arrodillándose. Tu estómago no se siente bien. ¿Me dejas echar un vistazo? Mientras la enfermera Zeynep examinaba, el paramédico Kenan habló en voz baja con el comisario Selkuk-Demir. ¿Hay algún familiar presente?, preguntó. Todavía no, dijo el comisario. La madre está en cama debido a una enfermedad crónica. El padre está en el trabajo. Los equipos están tratando de encontrar a ambos. La niña cree que su condición está relacionada con su padrastro y su amigo. El paramédico Kenan levantó las cejas pero añadió con aire profesional. Vamos a llevarla inmediatamente al Hospital Estatal de Narova. La doctora Milay Karslan es la especialista en salud infantil de guardia. Mientras Elif se preparaba para ser llevada en la ambulancia, de repente le tomó la mano al comisario Selkuk-Demir. ¿Y si mi mamá se despierta y no me encuentra, se asustará mucho? Déjele una nota y dígale inmediatamente dónde estoy. El comisario asintió. Que no se preocupe. Le informaremos de inmediato. ¿Hay algo especial que quieras que le diga? Elif pensó por un momento. Dígale que no se preocupe y que no es su culpa. Mientras la ambulancia se alejaba, el comisario Selkuk-Demir estaba parado en el porche de la casa, con esas palabras resonando en su mente. Cuando entró en la cocina, vio un calendario junto al armario. En él estaban anotadas las horas de trabajo. Las horas de Murat en la gasolinera de 7 a 3 y en el almacén de 4 a 10 estaban marcadas en la mayoría de los días. En el refrigerador había una foto de un hombre de aspecto cansado, Murat Ilmaz, con el brazo alrededor de la pequeña Elif, y una mujer de rostro pálido, Seda Ilmaz. Se disponía a revisar las habitaciones cuando su radio cobró vida con un chirrido. Comisario Selkuk-Demir, encontramos a Murat Ilmaz en el supermercado 24/7. Y sepa que la noticia de que la niña llamó al 155 sobre su padre ya ha comenzado a extenderse por el pueblo. El comisario respiró hondo. En lugares pequeños, las noticias se extendían más rápido y a menudo de manera más incorrecta que los coches de policía. Murat Ilmaz estaba rellenando el refrigerador cuando vio el coche de policía y su corazón empezó a latir rápidamente. Lo primero que pensó fue en Seda. ¿Le había pasado algo? Su corazón latía con fuerza mientras el comisario Selkuk-Demir se acercaba a él. Murat Ilmaz, necesito hablar con usted sobre su hija Elif. Todo el color se le fue de la cara al hombre. Elif, ¿qué le pasó a Elif? Hoy llamó al 155. En este momento está en el Hospital Estatal de Narova con una hinchazón grave en el abdomen. Las manos de Murat empezaron a temblar. ¿Hospital? Pero esta mañana estaba bien. Solo le dolía un poco el estómago. Había estado ocurriendo de vez en cuando durante semanas, pero... Su voz se interrumpió con culpa. Siempre decía que iríamos al médico, pero con los gastos del hospital de Seda y mis 2 trabajos, yo solo. De repente, otra cosa que dijo el comisario se le pasó por la cabeza. Espere, ¿ella misma llamó al 155? ¿Y qué dijo? El comisario Selkuk-Demir mantuvo su expresión neutra. Elif dijo que cree que está enferma por algo que usted y su amigo le dieron, dijo el comisario Selkuk-Demir. Los ojos de Murat Ilmaz se abrieron de par en par. ¿Qué? Eso es imposible. Yo nunca lo haría.
Rashid Khan solo nos trajo comida la semana pasada. Porque sabía que estábamos en una situación difícil. Incluso le hizo a Elif su sándwich de queso y jamón favorito. Rashid Khan, es decir, su amigo, aclaró el comisario Selçuk Demir. Sí. Trabaja en Alkmarket. Desde que la situación de Seda empeoró, él ha estado tratando de apoyarnos. Murat se frotó la frente con preocupación. Comisario, necesito ir al hospital. Luego llamó al gerente de la tienda. Cemal, mi familia, tengo una emergencia. Tengo que irme. Mientras se dirigían al hospital, Murat miraba por la ventana. Su voz casi se convirtió en un susurro. Sabía que no estaba bien. Solo pensé que era un resfriado estomacal que circulaba por la escuela. Esas cosas pasan a menudo, ¿verdad? Pero ¿qué clase de padre soy? De tanto trabajar en 2 empleos, no me di cuenta de lo enferma que estaba mi propia hija. ¿Y cuando comenzaron los síntomas?, preguntó el comisario Selçuk Demir. Hace unas 2 semanas. Primero decía, me duele el estómago. Hace unos días, me di cuenta de que tenía el abdomen hinchado. Pero estaba trabajando turnos dobles consecutivos. Mientras tanto, Seda también estaba muy mal. Su lupus empeoró este mes. La mayoría de los días no pudo levantarse de la cama. La siguiente pregunta del comisario fue interrumpida por el sonido de la radio. Comisario Selçuk Demir, Seda Elmaz ha sido encontrada. Está siendo trasladada al hospital. Débil pero consciente. Gracias a Dios, dijo Murat, respirando hondo. ¿Está bien? Sí. Su vecina, Hatice Teyce, la encontró. Está muy agotada pero viva. Cuando entraron en el aparcamiento del hospital, una mujer pálida era bajada de la ambulancia, sentada en una camilla. Seda, corrió Murat hacia ella. Murat, ¿dónde está Elif? Hatice Teyce dijo que la policía se la llevó. La voz de Seda era fina por el miedo. Dentro, señora, dijo el comisario Selçuk Demir. Los médicos la están examinando. En el servicio de pediatría los esperaba la doctora Milay Karslan. Su rostro preocupado mostraba compasión. Elif está estable en este momento, pero el tamaño de la hinchazón en su abdomen me preocupa. Estamos haciendo pruebas para averiguar la causa. Podemos verla, dijo Seda con lágrimas rodando por sus ojos. Claro, dijo la doctora. Pero quiero que sepan esto. Hay una trabajadora social con ella. Es un procedimiento estándar cuando una niña llama al 155 preocupada por su cuidado. El rostro de Murat se tensó. Doctora, nosotros nunca le haríamos daño a Elif. Ella es todo para nosotros. La doctora Milay Karslan asintió. Les entiendo, pero según el procedimiento, necesitamos aclarar tanto su salud como la causa de la situación. Cuando entraron en la habitación, vieron a Elif, que parecía diminuta en la cama del hospital. A su lado, sentada, estaba una mujer con chaqueta gris, sosteniendo un expediente, Deria Sedgin. Mamá, papá, extendió los brazos llorando. Elif abrazó a su familia. Sus lágrimas se mezclaron. Deria Sedgin observó con ojos inexpresivos pero atentos. Fuera de la habitación, el comisario Selçuk Demir preguntó en voz baja a la doctora. ¿Qué piensa, doctora? Milay Karslan suspiró. Es demasiado pronto para hablar con certeza. Pero no parece una simple intoxicación alimentaria o un virus. Hay algo que le ha estado afectando durante semanas. Deria Sedgin llevaba 12 años siendo trabajadora social y se enorgullecía de ser imparcial. Mientras observaba el abrazo entre la familia, notó la verdadera preocupación en los ojos de Murat y la actitud protectora de Seda al abrazar a su hija a pesar de toda su debilidad. Murat, Seda, dijo Deria, soy Deria Sedgin, de Servicios de Protección Infantil. Me gustaría hacerles algunas preguntas sobre el entorno familiar de Elif y su historial médico. Seda se secó las lágrimas y asintió. Claro, todo lo que ayude a nuestra hija. Murat se mantuvo firme al borde de la cama. No hicimos nada malo. Amamos mucho a nuestra hija. Deria Sedgin respondió con voz tranquila. Sé que es difícil, pero mi trabajo es aclarar todo por la seguridad y salud de Elif.
Mi misión es asegurarme de que Elif Derin Ilmaz esté segura y ayudar a su familia a acceder a cualquier apoyo que puedan necesitar. Deria Sezgin se volvió hacia la niña con una sonrisa. Cariño, ¿puedo hablar un momento con tu mamá y tu papá en el pasillo? La enfermera Nurkan se quedará contigo. Cuando salieron, la expresión de Deria Sezgin era profesional, pero su tono de voz era suave. Elif mencionó sus preocupaciones sobre su padre y su amigo. ¿Pueden explicar esto? Murat Ilmaz suspiró, pasándose la mano por el pelo. Probablemente se refiere a Rashid Karan. La semana pasada nos trajo comida. Nuestro refrigerador estaba casi vacío. Le hizo un sándwich de queso y jamón a Elif. Fue entonces cuando su estómago empeoró. Yo trabajo en 2 empleos para poder cubrir los gastos del hospital de Seda. Por eso él siempre trata de apoyarnos. Seda Ilmaz tocó el brazo de su esposo. Murat nos cuida muy bien tanto a mí como a nuestra hija. Este mes mi lupus fue muy severo. Deria Sezgin tomó notas. ¿Y Elif fue llevada al médico por sus problemas de estómago? Los padres se miraron con vergüenza. No tenemos seguro decente, dijo Seda en voz baja. Los honorarios de las consultas son muy altos. Después de mi última hospitalización. Su voz tembló. Siempre decía, iremos al médico, añadió Murat. Su voz sonaba como un eco vacío, pero pensé que era solo un resfriado estomacal. Les pasa a menudo a los niños, ¿verdad? Nunca imaginé que sería así. No pudo terminar la frase. Dentro, Elif estaba contando a la enfermera Nurkan sobre sus juguetes cuando la doctora Milay Karslan regresó con una tableta en la mano. Tenemos algunos resultados preliminares, dijo a los adultos. Los análisis de sangre muestran signos de infección e inflamación. Necesitaremos hacer pruebas más detalladas, una ecografía abdominal. Infección, dijo Seda con preocupación. ¿Qué tipo de infección? Aún no es definitivo, explicó la doctora. Hay varias posibilidades. También necesitamos saber sobre las condiciones de su casa, su fuente de agua, el entorno donde preparan los alimentos. El rostro de Murat se tensó. ¿Nos está insinuando algo? No, dijo la doctora Milay Karslan con calma. Para poder tratar correctamente a su hija, tenemos que identificar la fuente. El comisario Selkup Demir, que observaba en silencio, se adelantó. Si me permiten, me gustaría ver su casa. Podría ayudar a los doctores. Antes de que Murat pudiera responder, sonó su teléfono. Era su jefe de su segundo trabajo, preguntándole por qué no había ido a trabajar. No puedo ir hoy, dijo con voz temblorosa. Mi hija está en el hospital. Después de escuchar al otro lado, su rostro cayó. Pero necesito este trabajo. Recuperaré las horas, por favor. Hola. Colgó el teléfono. Tragó saliva. Creo que me despidió. Seda puso su mano sobre la de su esposo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Deria Sezgin y el comisario Selkup Demir se miraron. Murat, Seda, hay programas de ayuda de emergencia. Haré algunas gestiones por ustedes. Mientras los adultos hablaban en voz baja, los ojos de Elif, acostada en la cama, se abrieron con preocupación. Todo lo que quería era que se le pasara el dolor de estómago. No era causar tantos problemas. Fuera de la habitación, una enfermera le dio nuevos resultados a la doctora Milay Karslan. La doctora frunció el ceño mientras leía el papel. Póngase en contacto con Rashid Karan de inmediato, dijo en voz baja al comisario Selkup Demir, y necesitamos analizar urgentemente la fuente de agua de su casa. A la mañana siguiente, mientras el sol proyectaba largas sombras, Rashid Karan estaba organizando las verduras en Al-Market. Las manos del hombre de 52 años estaban callosas, como las de alguien que ha pasado su vida trabajando. Después de perder a su esposa hace 5 años, había encontrado el mayor consuelo en ayudar a la gente. Especialmente apoyaba a la familia Ilmaz porque le recordaban las dificultades de su propia vida. Cuando su gerente le tocó el hombro, se giró y vio al comisario Selkup Demir frente a él. Rashid Karan, necesito hablar con usted sobre la familia Ilmaz. La expresión de Rashid pasó de la sorpresa a la preocupación. ¿Todo está bien? ¿Le pasó algo a Seda Ilmaz? No. Se trata de Elif Derin Ilmaz,
Está en el hospital. El rostro de Rashid Karan se puso blanco como el papel. ¿Hospital? ¿Qué pasó? Tiene una enfermedad urgente. Ella dijo que usted les trajo comida recientemente. Rashid asintió rápidamente. El martes pasado, Murat Yilmaz se estaba desviviendo por la situación de Seda. Yo solo quise ayudar. Sus ojos se abrieron de repente. Espere. ¿Acaso me refiero a mí? Estamos considerando todas las posibilidades, dijo el comisario Selçuk Demir con calma. Los doctores necesitan saber exactamente qué comió Elif Derin últimamente. Rashid se frotó la frente. Generalmente les llevaba cosas básicas del mercado. Pan, mantequilla de cacahuete, algunas frutas en oferta. Y unas cuantas comidas preparadas de nuestra sección de charcutería. ¿Preparaste algo directamente para Elif Derin? Solo un sándwich de queso y jamón. El sándwich de mantequilla de cacahuete y plátano era su cosa favorita. La voz de Rashid tembló. Comisario, yo nunca haría algo que dañara a esa niña. También necesitamos saber sobre su casa. ¿Entró allí últimamente? Rashid dudó. Sí, un par de veces. Murat me pidió que revisara el lavabo de la cocina. Se atascaba constantemente y no podía pagar a un fontanero. Ese lugar no es adecuado para una familia. El propietario, Airi Coral, no repara nada. Vi manchas de agua en el techo. También hay un mal olor en el baño. El comisario Selçuk tomó nota. ¿Vendrá al hospital? Los doctores podrían tener algunas preguntas. En el hospital estatal de Narova, Deria Sezgin estaba sentada junto a Elif Derin. Sus padres estaban hablando con la doctora Milay Karslan en el pasillo. La niña estaba coloreando un dibujo de una casa y flores en un jardín. «Qué bonito», Elif Derin dijo Deria. «¿Es tu casa?» Elif Derin asintió. «No, ojalá nuestra casa fuera así. Un jardín lleno de flores para mi mamá y una cocina grande para mi papá. Así no tendría que trabajar tanto». A Deria le dolió el corazón. ¿Y te gusta tu casa actual? No está mal, dijo encogiéndose de hombros. Pero el agua sabe mal. A veces hay bichos debajo del lavabo. Mi papá intenta arreglarlo, pero siempre está muy cansado. Deria tomó nota mentalmente. ¿Me hablas de Rashid? El amigo de mi papá a veces nos trae comida. Hace voces graciosas cuando nos lee cuentos. Su rostro se nubló. Pero después de que me hizo ese sándwich, me sentí muy mal del estómago. Todos preguntan por él. Lo metí yo en problemas. Antes de que Deria pudiera responder, la doctora Milay Karslan entró con una expresión seria. Traía imágenes de ultrasonido. Se volvió hacia Murat y Seda y explicó. Hemos detectado una inflamación grave en los intestinos de Elif Derin. También existe la posibilidad de una infección parasitaria. Parásitos, gimió Seda, apoyándose en el hombro de Murat. ¿Cómo pudo contraer esto? Hay muchas posibilidades, dijo la doctora Milay. La causa más común es el agua o la comida contaminada. Estamos haciendo pruebas más precisas. El rostro de Murat palideció. Nuestro apartamento. Las tuberías han estado rotas durante meses. El propietario siempre dice que lo arreglará. Su voz se apagó. Debería haber insistido más. Debería haber hecho más. La doctora Milay le puso una mano de apoyo en el brazo. Murat, no te culpes. Ahora lo importante es curar a Elif. En ese momento, el comisario Selçuk llegó con Rashid. Seda se levantó inmediatamente. Rashid, gracias por venir. Rashid miró con preocupación la habitación de Elif Derin. ¿Cómo está? Dicen que podría ser parásitos, dijo Murat con angustia. Por agua o comida en mal estado. Los ojos de Rashid se abrieron de par en par. Ese lavabo. Ya les había dicho que ese atasco no era normal. Airi Coral debe ser denunciado al ayuntamiento. En ese momento, Deria salió de la habitación de Elif Derin. Luego llegó una enfermera con un pequeño vaso de medicamentos. Rashid Karan, dijo Deria, extendiéndole la mano. Soy Deria Sezgin, de los servicios de protección infantil.
Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre sus últimas visitas a la casa de la familia Ilmaz. Rashid Khan asintió. La preocupación en sus ojos no se podía ocultar. Claro, haré lo que pueda por el Ifderin Ilmaz. En un rincón tranquilo de la sala de espera, Deria interrogaba a Rashid, mientras el comisario Selçuk Demir escuchaba atentamente a su lado. El Ifderin dijo que sus síntomas aumentaron después de comer el sándwich de queso y jamón que usted le preparó, dijo Deria en un tono neutral. Rashid asintió sinceramente. El sándwich de mantequilla de cacahuete y plátano. Traje la comida del mercado donde trabajo. Todo estaba fresco, lo juro. Pero el agua que usé. Dudó. Del grifo. Ahora que lo pienso, se veía un poco turbia. Pensé que habría aire en las tuberías. Mientras tanto, la doctora Milay Karslan explicaba el plan de tratamiento a Murat y Seda. Comenzaremos inmediatamente con un tratamiento antiparasitario. Necesita quedarse en el hospital al menos unos días. Haremos un seguimiento y regularemos su ingesta de líquidos. Seda apretó y soltó las manos. Pero no podemos permitirnos esos gastos. Ahora no piensen en eso, interrumpió la doctora Milay con voz suave. Hay programas de apoyo para esto. Deria les ayudará con los trámites de solicitud. Al final del pasillo, el Ifderin estaba contándole a la enfermera su dibujo animado favorito cuando un hombre alto, vestido con un traje caro, entró por la puerta del servicio de pediatría. Su rostro estaba fruncido. Era Airi Coral, el propietario de la casa de la familia Ilmaz. ¿Dónde está el comisario Selçuk?, gritó en el mostrador de enfermería. He oído que está investigando mi casa en la calle Nar. Mientras la voz del hombre resonaba por el pasillo, pacientes y visitantes se giraron para mirar. El comisario Selçuk se apartó de su conversación con Rashid y se acercó a Airi Coral. Coral, hablemos en privado. Airi se cruzó de brazos. No hay nada de qué hablar. Mis propiedades cumplen con todas las condiciones legales. Entonces no tendrá objeciones a que el Departamento de Salud venga a inspeccionar, dijo el comisario Selçuk con calma. Mientras la pareja se alejaba uno al lado del otro, Rashid se llenó de ira. Había sido testigo personalmente de las condiciones en las que vivía la familia Ilmaz. Sabía muy bien que Airi Coral había descuidado constantemente los trabajos de reparación. Mientras tanto, el Ifderin, acostada en su habitación, oyó las voces que se elevaban. Se aferró más fuerte a su osito de peluche. Pensó que todo esto era por su culpa. Todo lo que quería era que se le pasara el dolor de estómago. Pero ahora todos parecían enojados y ella no podía entender por qué. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las persianas de la habitación del hospital, proyectando patrones cálidos sobre su cama. La medicina la había dejado adormilada e incómoda, y había pasado la noche inquieta. Seda había pasado la noche en la silla junto a la cama de su hija. Había olvidado sus propios dolores, pensando solo en su hija. Murat entró con 2 tazas de té. Sus ojos estaban rodeados de ojeras moradas. Había pasado la mayor parte de la noche en la comisaría, describiendo sus condiciones de vida, y luego recogiendo las pertenencias de Ifderin de casa. ¿Cómo está nuestra valiente niña esta mañana?, preguntó. Dejó el té en la mesa y acarició el pelo de su hija. La medicina sabe mal, dijo el Ifderin frunciendo el ceño. Pero la enfermera Nurkan dice que está luchando contra los bichos malos en mi estómago. En ese momento, la doctora Milay Karslan entró, acompañada por Deria Sedgin y una cara nueva, el inspector Ferit Çelik. Murat, Seda, comenzó la doctora Milay. Hemos confirmado que el Ifderin ha contraído una infección parasitaria del tipo lombriz intestinal. Generalmente se transmite por agua o tierra contaminada. Esta mañana fui a su casa, dijo el inspector Ferit. Su rostro era serio. Encontré moho negro intenso en las paredes del baño. También hay pruebas de que una fuga de alcantarillado se mezcló con su agua potable. Seda se cubrió la boca con la mano. Dios mío, todos bebimos de esa agua. La doctora Milay añadió. Esto también explica por qué el Ifderin empeoró después de ese sándwich de queso y jamón. El pan había absorbido el agua sucia. Aumentó la concentración de parásitos. El inspector Ferit Çelik continuó. Airi Coral es responsable de solucionar estos problemas de inmediato. Además,
El edificio ha sido sellado temporalmente hasta que se realicen las reparaciones. El rostro de Murad se ensombreció. ¿Sellado? ¿Y a dónde vamos a ir? Ya nos cuesta pagar el alquiler. Fue Deria Sedgin quien se adelantó. Aquí es donde puedo intervenir. Hay un programa de vivienda de emergencia para familias en crisis. Pueden ser alojados temporalmente en un lugar hasta que encuentren una solución permanente. Mientras discutían las opciones, la actividad que venía del pasillo les llamó la atención. Rashid Karan había llegado con sus compañeros de trabajo de Alk Market. Todos llevaban bolsas. Disculpen la interrupción, dijo con una expresión tímida. Pero al oír lo sucedido, todos quisimos hacer algo. Comenzó a abrir las bolsas. Ropa limpia, productos de higiene personal, algunos juguetes y tarjetas de regalo para usar en algunos restaurantes, todo para el Ifderin Ilmaz. Esto lo donó nuestro gerente de la tienda, dijo Rashid. Y también reunimos dinero entre nosotros y les reservamos una habitación de hotel. Se las arreglarán hasta que encuentren un lugar mejor. Los ojos de Seda Ilmaz se llenaron de lágrimas. Rashid, no sé qué decirte. El Ifderin se enderezó en la cama. Sus ojos se habían agrandado. Esto significa que no fue el sándwich de queso y jamón lo que me enfermó. Entonces no fue culpa del tío Rashid. La doctora Milay Karslan se sentó al borde de la cama. No, cariño. El problema no fue el sándwich de queso y jamón. Había microbios peligrosos en el agua de su casa, pero la medicina está funcionando. Pronto te sentirás mejor. Entonces no metí al tío Rashid en problemas, preguntó el Ifderin con preocupación. ¿En absoluto? Desde el umbral de la puerta, el comisario Selkuk Demir llamó. Al contrario, Rashid nos ayudó a encontrar lo que te estaba enfermando. El rostro de la niña se relajó. ¡Qué bien! Porque él hace los mejores sándwiches de mantequilla de cacahuete. Las risas llenaron la habitación. Por primera vez, la tensión se disipó un poco. En el pasillo, el comisario Selkuk le informaba a Deria. Airi Coral será sancionado por numerosas infracciones. Resulta que la familia Ilmaz no era el único inquilino que vivía en condiciones peligrosas. ¿Se abrirá un caso penal?, preguntó Deria en voz baja. La fiscalía está investigando, dijo el comisario Selkuk. Pero pase lo que pase, esta familia necesita vivir en un lugar seguro. Justo en ese momento, la maestra Nuray llegó con una tarjeta hecha a mano firmada por toda la clase. Luego aparecieron varios vecinos más, trayendo diversas ayudas. Murad, que observaba desde la puerta, no pudo contener las lágrimas. Durante años había llevado solo la carga de su familia, su orgullo le había impedido pedir ayuda. Ahora, al ver a su barrio unirse, volvió a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Unos días después, el Ifderin estaba sentada en la cama del hospital. Había recuperado el color en su rostro y la hinchazón en su abdomen había comenzado a bajar. La doctora Milay estaba satisfecha con su progreso. Los juguetes, libros y dibujos de sus compañeros de clase amontonados junto a la ventana le recordaban que no había sido olvidada. En la visita de la mañana, la doctora Milay preguntó. ¿Cómo te sientes hoy? Mejor, dijo la niña, abrazando a su osito de peluche. Ya no me duele tanto el estómago, pero estoy aburrida de estar todo el día en la cama. Tengo buenas noticias para ti. Si los resultados de tus pruebas de mañana son buenos, podrás ir a casa. La sonrisa de Ifderin se desvaneció. Pero ya no tenemos casa, ¿verdad? La doctora Milay miró a Seda, que tejía en un rincón. La madre había vuelto a coger las agujas después de muchos años, pasando así las horas en los pasillos del hospital. Tu mamá y tu papá están trabajando mucho para eso, dijo la doctora con suavidad. ¿Por qué no se lo cuentas tú, Seda? Seda dejó su tejido y se sentó junto a su hija. Hija, tenemos un lugar donde quedarnos. La maestra Nuray nos está dando el pequeño apartamento encima de su garaje. ¿Recuerdas a tu maestra, verdad? Podremos quedarnos allí hasta que encontremos una nueva casa. ¿Pero cabrá mi cama, y mis libros?, preguntó el Ifderin con la frente arrugada por la preocupación. Lo arreglaremos, dijo Seda con confianza. Y mira, tengo una sorpresa bonita para ti. Hay un pequeño jardín allí. Podemos plantar flores juntas, dijo Seda Ilmaz con una sonrisa.
En ese momento, Murat Yılmaz entró por la puerta. Llevaba una camisa limpia. Por primera vez en semanas, parecía un poco más descansado. A su lado estaba Derya Sezgin, con expedientes en la mano. Adivinen quién encontró un nuevo trabajo, anunció Murat. Por primera vez en semanas, una sonrisa llena de esperanza se posó en sus ojos. Tú, aplaudió Elifderin Yılmaz. Sí. Rashid Karahan habló bien de mí en Alkmarket. La próxima semana empiezo allí como subgerente. Un trabajo regular, mejores horarios de trabajo y... Dirigió su mirada a Seda. Seguro médico para todos nosotros. Derya abrió el expediente. Y yo también tengo buenas noticias. La ayuda médica de emergencia ha sido aprobada. Esto cubrirá la mayoría de los gastos del hospital de Elifderin y los tratamientos de Seda durante los próximos 6 meses. Los ojos de Seda se llenaron de lágrimas. No sé cómo agradecerte. Murat se sentó en la cama de su hija. ¿Hay algo más? ¿Recuerdas? Tú llamaste al 155 porque pensaste que tu padre y su amigo te habían enfermado. Elifderin asintió con seriedad. En realidad, esa llamada tuya ayudó a muchas personas. Los equipos de salud revisaron todos los edificios de Air y Coral y encontraron que muchas otras familias también vivían con agua mala y en condiciones peligrosas. ¿Como nosotros?, preguntó la niña. Sí, como nosotros. Pero como tú fuiste valiente al pedir ayuda, ahora ellos también la están recibiendo. Fuera de la habitación del hospital, el comisario Selçuk Demir, junto a Rashid, observaba a la familia a través del cristal. Air y Coral se enfrenta a graves acusaciones, dijo en voz baja. Infracciones urbanísticas, negligencia e incluso fraude por cobrar alquileres de casas selladas. Rashid asintió. Debería haberlo denunciado hace años. Sabía que ese lugar no estaba bien. Hiciste lo que pudiste, lo tranquilizó el comisario Selçuk. Les llevaste comida. Intentaste repararlo. No todos harían tanto. En la cafetería del hospital había comenzado una reunión de barrio. La maestra Nuray, el imán Mehmet Oka, el gerente del mercado y varios vecinos se habían reunido para discutir soluciones permanentes para la familia Yılmaz y otros inquilinos afectados. Hay una casa vacía del imán en el barrio, dijo el imán Mehmet Oka. Necesita mantenimiento, pero podría albergar temporalmente a 2 familias. Nuestro mercado puede donar provisiones cada semana, añadió el gerente del mercado. Mi esposa trabaja en una empresa de construcción. Podemos ayudar con las reparaciones, dijo Gülsen Erdem. Incluso a precio reducido. Mientras ellos generaban ideas, Derya también contribuyó con su conocimiento profesional. Así, la red de seguridad que había faltado durante tanto tiempo en el distrito de Narova comenzó a tejerse lentamente. Mientras tanto, la doctora Milay Karslan examinó con satisfacción los últimos resultados de las pruebas. El tratamiento está progresando maravillosamente. Elifderin es una luchadora, como su madre, dijo. Murat apretó la mano de Seda. La niña, por su parte, miró a sus padres y luego a la comunidad en la cafetería. ¿Están esas personas allí por mi culpa?, preguntó con admiración. Seda asintió. Están allí porque en este barrio nos cuidamos unos a otros. Lo habíamos olvidado por un tiempo. Eso es todo. Una semana después, la familia Yılmaz estaba en la puerta de su nueva casa temporal, encima del garaje de la maestra Nuray. El lugar era pequeño pero limpio. Las paredes estaban recién pintadas. Las ventanas dejaban entrar el sol de la tarde. Sobre la mesa de la cocina había un jarrón de flores silvestres. Había una pancarta hecha a mano que decía «Bienvenidos a casa». Como un pequeño nido, dijo Seda, observando el entorno con gratitud. Elifderin, aunque aún se movía lentamente, recorrió las habitaciones con emoción. Mamá, mira. Tengo un asiento junto a la ventana, llamó desde su pequeña habitación. Murat dejó en el suelo unas pocas cajas que habían podido rescatar de su antigua casa sellada. La mayoría de sus pertenencias habían sido dañadas por el moho o estaban inutilizables. Aunque era desalentador volver a empezar, de alguna manera extraña, se sentía liberador. Justo en ese momento, la maestra Nuray apareció en la puerta con una bandeja llena de comida. La cena está lista. Pueden sentarse a la mesa cuando quieran.
No necesitan cocinar en su primera noche, dijo la maestra Nuray. Nuray, ya has hecho mucho, comenzó Seda Ilmaz. Tonterías, la interrumpió la maestra Nuray. Tú harías lo mismo por mí. Miró a su pequeña alumna con orgullo. ¿Cómo se siente mi valiente alumna hoy? La doctora Milay Karslan dice que estoy mejorando cada día, explicó Elifderin Ilmaz. Si sigo tomando mi medicina, podré empezar la escuela la próxima semana. Tu pupitre te espera, dijo la maestra Nuray con confianza. Tus compañeros de clase también te esperan con impaciencia. Después de que Nuray se fue, la familia continuó instalándose. Mientras Murat Ilmaz abría las cajas en la cocina, encontró una carta metida entre platos desconocidos. Seda, Elifderin, vengan a ver, llamó. Todos se reunieron alrededor de la mesa. Murat comenzó a leer en voz alta. Querida familia Ilmaz, estos platos pertenecieron a mi difunta esposa, Gulferan. Siempre decía, la buena comida sabe mejor en platos bonitos. Los guardé durante años, esperando dárselos a la familia adecuada. No puedo pensar en una familia más adecuada que ustedes. Tengo otras cosas que contarles, pero por ahora pueden esperar. Sepan que a veces los momentos más difíciles de la vida nos llevan a donde debemos estar. Su amigo, Rashid Karan. Me pregunto qué quiso decir. ¿Tiene más cosas que contar?, preguntó Seda. Murat asintió. No lo sé, pero Rashid nos ha sorprendido mucho últimamente. A la mañana siguiente, Deriasethin llegó con nuevas noticias. La familia Ilmaz la invitó a entrar. Les sirvieron café en las elegantes tazas de porcelana azul de Rashid. Hay novedades sobre Air y Coral, dijo Deria. Ha aceptado llegar a un acuerdo con todos los inquilinos. No es una gran fortuna, pero servirá como depósito para una nueva casa. Inesperado, dijo Murat. Pensé que pelearía. Resulta que su situación no era la única infracción, explicó Deria. Se encontraron problemas similares en 6 de sus edificios. Se esperan multas cuantiosas y posibles procesos penales. Mientras hablaban, sonó la puerta. Era Rashid, que parecía tenso. Disculpen la interrupción, pero tengo algo que mostrarles. ¿Se sienten listos para un viaje corto? La familia se miró con curiosidad. Lo prometo, valdrá la pena, dijo Rashid. Media hora después, la camioneta de Rashid giró por la calle Acacia, una calle tranquila llena de casas modestas con jardín. Se detuvo frente a una pequeña casa con persianas blancas y azules. Los ojos de Elifderin brillaron al ver un columpio atado a un gran roble en el jardín. ¿De quién es esta casa?, preguntó. Rashid respiró hondo. Mía y de mi difunta esposa, Gulferan. Criamos a nuestra hija aquí. Cuando ella falleció, me mudé al apartamento del centro. Ahora está vacía. Las cejas de Murat se fruncieron. Rashid, ¿qué quieres decir? Quiero decir esto, dijo Rashid, sacando una llave de su bolsillo, esta casa necesita una familia, y una familia necesita una casa. Seda contuvo la respiración. Rashid, nosotros nunca. Primero véanla, dijo Rashid con voz suave. Mientras caminaban hacia el porche, Elifderin vio los cubos de flores de colores al borde del jardín. Como en el dibujo de la casa de sus sueños que había hecho en el hospital. Cuando entraron en la casa, se sintieron como si hubieran entrado en las páginas de un libro de cuentos. La luz del sol se filtraba por las cortinas, proyectando patrones sobre el suelo de madera. En las paredes colgaban fotos familiares. Rashid estaba en ellas con una mujer sonriente, Gulferan, y una niña que crecía. Mientras Elifderin miraba las fotos, Rashid explicó. Esta es mi hija, Nurkan. Ahora vive en Izmir con su esposo y sus 2 hijos. Qué hermoso, susurró Seda, pasando la mano por la encimera de madera de la cocina. 3 dormitorios, un baño, continuó Rashid. El patio trasero necesita un poco de cuidado, pero la tierra es muy buena. Gulferan cultivaba los tomates más hermosos aquí, dijo Rashid Karan, mirando al jardín. Murat Ilmaz estaba parado en medio de la sala de estar. Su rostro mostraba una expresión de inquietud mezclada con admiración. Rashid, sabemos el valor de esta oferta, pero nunca podríamos permitirnos un lugar así. Rashid sonrió. No te la vendo, Murat. Te la alquilo a largo plazo.
La compensación que pagó Airy Coral cubrirá un alquiler modesto durante 2 años. Para entonces, tú ya te habrás establecido en tu trabajo en Altmarket. Y las ayudas de salud de Seda ya habrán comenzado a funcionar. ¿Pero no necesitarías el dinero que ganarías vendiendo esta casa?, preguntó Seda Elmaz. Esta casa es muy valiosa. Los ojos de Rashid se perdieron en la distancia. Lo que necesito es saber que una familia vive de nuevo en esta casa. Mi hija Nurcan está tratando de convencerme de que me mude a Izmir, pero no estoy listo. Si ustedes viven aquí, yo también vendré al jardín, mantendré viva la memoria de Gulferan y sabré que esta casa está llena de amor. Deria Sedgin, que los había seguido en su coche, estaba parada en la puerta en silencio. Esta es una oferta increíble, dijo, y proporciona la estabilidad que necesita Elif Derin Ilmaz. En ese momento, Elif Derin estaba sentada en el alféizar de la ventana que daba al jardín. Mamá, mira. Hay un lugar perfecto para las flores, justo como querías. Seda se acercó a su hija. Tenía un nudo en la garganta. Rashid, esto es demasiado. No, dijo Rashid con voz firme. Es justo lo que debe ser. De hecho, me están ayudando a mí. Llevo años pagando impuestos por una casa vacía. Murat extendió la mano. Lo aceptamos con una condición. Ven a vernos a menudo y enséñame a cuidar esta casa correctamente. El rostro de Rashid se abrió en una sonrisa surcada por los años. ¿Hecho? Esa noche, mientras Deria completaba el papeleo para el contrato de alquiler de la familia, el comisario Selçuk Demir se pasó con nuevas noticias. El informe del Departamento de Salud se hizo oficial. El agua en los edificios de Airy Coral estaba contaminada con numerosos parásitos y bacterias. Al menos 12 niños habían experimentado síntomas similares a los de Elif Derin, pero más leves. Esas pobres familias, murmuró Seda. La buena noticia es que todos están recibiendo tratamiento ahora, continuó el comisario Selçuk. Y el ayuntamiento celebró una reunión de emergencia. Se han asignado fondos para vivienda temporal y pruebas médicas. Todo gracias a la llamada de ayuda de una niña pequeña, dijo Deria. Miró a Elif Derin con una sonrisa. Mientras la niña organizaba los pocos libros que había podido rescatar en su estantería, se volvió con seriedad. Tenía miedo de llamar. Pensé que me metería en problemas. Eso es lo que la hizo valiente, dijo el comisario Selçuk. Hiciste lo correcto a pesar del miedo. Mientras los adultos hablaban, Elif Derin se alejó sigilosamente para explorar el jardín trasero. El sol de la tarde bañaba el jardín con tonos dorados, y las flores silvestres se mecían con la ligera brisa. Se sentó en el banco de piedra bajo un manzano, observando el entorno en silencio. Rashid, que la observaba desde la ventana de la cocina, murmuró con una lágrima en los ojos. Gulferan la habría querido mucho. Siempre decía, esta casa debe estar llena de risas de niños, punto. Dentro, Murat y Seda estaban sentados a la mesa de la cocina. Todavía estaban sorprendidos por los acontecimientos del día. ¿De verdad crees que podemos empezar de nuevo?, susurró Seda. Murat tomó la mano de su esposa. Creo que ya hemos empezado. En el jardín, Elif Derin hizo una promesa silenciosa a las flores, a la casa y a Rashid. Llenaría esa casa de amor y risas. Pasaron 2 meses. El otoño cubrió la calle Acacia con tonos dorados y rojizos. La familia Elmaz ya se había acostumbrado a esta casa a la que le habían añadido su toque personal. Junto a la chimenea del salón estaba la cesta de lana de Seda, en las estanterías la colección de coches de juguete de Murat, y en el refrigerador, los dibujos de Elif Derin. Esa mañana de sábado, la niña estaba sentada a la mesa de la cocina, con sus tareas extendidas. Su salud había mejorado rápidamente. Aún así, la doctora Mila Karslan seguía de cerca su progreso con controles mensuales. Papá, ¿cómo se escribe, comunidad?, preguntó Elif Derin Ilmaz, inclinada sobre su tarea con el lápiz en la mano. Murat Ilmaz, que estaba arreglando una bisagra de armario suelta, le dijo las letras una por una. ¿En qué trabajas, cariño? La maestra Nuray nos pidió que escribiéramos sobre los héroes de nuestro barrio, explicó la niña. Estoy escribiendo sobre Rashid Karan. Seda Elmaz sonrió mientras amasaba masa en la cocina. Había aprendido esta técnica de amasar del recetario de la difunta esposa de Rashid, Gulferan.
El libro ahora reposaba orgulloso en la estantería de la cocina. Una excelente lección. Sonó la puerta. Cuando la abrieron, Rashid estaba con una gran caja de cartón. Buenos días, familia Ilmaz. Encontré esto en mi almacén. Quizás les sea útil, dijo. Dentro de la caja había ropa de invierno, abrigos, gorros y bufandas. Eran de su familia. Ya no les quedan a los hijos de Nurkan. Se acerca el invierno. Les hará falta. Elifderin se puso inmediatamente un gorro de lana rojo y se miró al espejo. Me queda perfecto. Gracias, tío Rashid. Mientras separaban la ropa, Rashid notó la tarea en la mesa. Héroes del barrio, ¿eh? ¿A quién elegiste? La niña se sonrojó. Sorpresa. Rashid asintió riendo. Apuesto a que el comisario Selçuk Demir está en la lista. Él está visitando y revisando a todas las familias que viven en los edificios de Air y Coral. Por cierto, ¿oyeron las noticias?, preguntó Murat. Air y Coral aceptó todas las acusaciones. El juez dictaminó que todos sus edificios debían cubrir sus gastos. Ya era hora, dijo Rashid. Esos lugares deben ser demolidos y reconstruidos correctamente. Justo en ese momento sonó el teléfono. El rostro de Seda, que contestó, pasó de la curiosidad a la preocupación. Es Deria Sedgin. Hay una reunión de emergencia en el Centro Cultural de Narova. Nos pide que vayamos. Poco después, decenas de familias se habían reunido en el gran salón. Delante estaban Deria, junto al comisario Selçuk y el alcalde. Sus rostros eran serios. Gracias por venir con tan poca antelación, dijo el alcalde. Tenemos malas noticias. A pesar de la sentencia judicial, Air y Coral huyó del país. Sus edificios, los lugares donde vivían ustedes, están ahora en un limbo legal. Un murmullo de preocupación se elevó entre la multitud. ¿Y qué pasará con el dinero de la compensación?, preguntó alguien. Y los gastos médicos de nuestros hijos, añadió otra voz. Deria se adelantó. No se preocupen, el dinero en la cuenta fiduciaria está seguro, pero las reparaciones a largo plazo se han vuelto inciertas. Elifderin tiró del brazo de su madre. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Vamos a perder nuestra nueva casa? No, cariño, dijo Seda. Nuestro acuerdo con Rashid está fuera de esto. A medida que la reunión avanzaba, la tensión aumentaba. Algunas familias todavía vivían en viviendas temporales. Otras esperaban apoyo para tratamientos médicos. Murat, que había estado escuchando en silencio, finalmente se puso de pie. Disculpen, dijo con una voz fuerte pero tranquila. La sala enmudeció. Estamos viendo el problema de forma equivocada. La huida de Air y Coral no cambia lo que hemos logrado. Miren a su alrededor. Hace 2 meses, la mayoría de nosotros no nos conocíamos. Ahora somos una comunidad. Nos hemos ayudado a encontrar vivienda, hemos compartido recursos. Incluso hemos iniciado un día de consulta médica gratuita en el hospital. La multitud asintió con aprobación. En lugar de esperar al tribunal o a Airi, ¿por qué no actuamos nosotros? Yo trabajo en Altmarket. Tengo acceso a donaciones y voluntarios. Rashid tiene experiencia en construcción. La maestra Nuray conoce a todos los maestros. Todos podemos contribuir. El comisario Selçuk se adelantó. Murat tiene razón. La ciudad puede expropiar propiedades abandonadas después de cierto tiempo. Si nos organizamos ahora, podemos influir en el destino de estos edificios. Por ejemplo, transformarlos en viviendas asequibles, añadió una voz desde la sala. O podría ser un centro cultural que ofrezca servicios de salud, añadió la doctora Milay Karslan, que estaba sentada en silencio en las últimas filas. A medida que las ideas se multiplicaban, la sala perdió su atmósfera de miedo de hacía unos minutos y comenzó a bullir con esperanza. Elifderin Ilmaz miraba a su alrededor con admiración. Abrió su cuaderno y comenzó a escribir rápidamente. Añadía nuevas líneas a su tarea sobre héroes. Ahora entendía que no había un solo héroe en su historia. Había docenas de héroes. Y todos estaban a su alrededor. El invierno llegó a la calle Acacia con una ligera nevada. El barrio parecía una postal.
Faltaban 2 semanas para el año nuevo y la casa de la familia Ilmaz brillaba con las cálidas luces que emanaban del interior. En la sala de estar, Murat y Elif Derin decoraban un modesto árbol de año nuevo. Seda Ilmaz ensartaba palomitas de maíz en hilos. Sus manos estaban más tranquilas que nunca en meses. ¿Crees que Papá Noel encontrará nuestra nueva dirección?, preguntó Elif Derin, colgando con cuidado el ángel de papel que había hecho en la escuela de una rama. Murat rió. Ahora tiene un navegador muy bueno. Sonó el timbre. Seda se levantó y abrió. En la puerta estaba Deria Sedgin, con una carpeta gruesa en la mano y copos de nieve en el pelo. No pude esperar para darles la noticia, dijo. Acompañada de chocolate caliente, extendió los expedientes sobre la mesa de la cocina. El ayuntamiento decidió por unanimidad. Todas las propiedades de Air y Coral han sido confiscadas debido a impuestos y multas por infracciones. Genial, dijo Seda. ¿Y ahora qué pasará? Para eso estoy aquí, dijo Deria con los ojos brillantes. El ayuntamiento se está asociando con una asociación benéfica de viviendas. Estos edificios se transformarán en viviendas sociales de ingresos mixtos. Y en el edificio más grande se abrirá una clínica de salud. Murat se inclinó. ¿El antiguo complejo de apartamentos de la calle Acacia? Deria asintió. Exactamente. Y lo mejor de todo, quieren recabar opiniones de las familias afectadas en este proceso. Se está creando un comité de planificación. Te quieren específicamente a ti. ¿A mí, Murat?, preguntó sorprendido. ¿Por qué yo? Porque tu discurso en el centro cultural tuvo un impacto. Necesitan a alguien que conozca tanto los problemas como las soluciones. Puso la carta de invitación oficial sobre la mesa. Mientras Murat la leía, su asombro se convirtió en determinación. Acepto, dijo. Esa noche, Elif Derin, en pijama, se subió al regazo de su padre, a quien encontró sentado en silencio junto a la ventana. ¿Estás triste, papá?, preguntó. Murat abrazó a su hija. No estoy triste. Solo estoy pensando. Antes de que te enfermaras, sentía que no era suficiente para ti y para tu mamá. Trabajaba en 2 empleos pero aún así no podía hacer frente. Mi orgullo no me permitía pedir ayuda. Pero no fracasaste, dijo Elif Derin con sabiduría infantil. Solo trabajabas demasiado. Sí, pero trabajaba solo. Ahora entiendo que la comunidad significa no tener que resolverlo todo solo. Tú me enseñaste eso. Cuando fuiste lo suficientemente valiente como para pedir ayuda. Besó la cabeza de su hija. Al día siguiente, Rashid Karan llegó con un camión lleno de donaciones. Había traído alimentos enlatados, ropa de invierno y juguetes para la campaña de ayuda organizada en Al-Market. Murat y Elif Derin le ayudaron a bajar las cajas. Hubo una participación increíble, dijo Rashid. Todos quisieron hacer lo que pudieron cuando se enteraron de que estas ayudas irían a las familias que quedaban en los edificios de Air y Coral. Justo en ese momento, el comisario Selçuk Demir se acercó con su coche patrulla. Su expresión tensa llamaba la atención. Murat, Rashid, necesito hablar con ustedes en privado. Mientras susurraban junto a la camioneta, Elif Derin siguió organizando las donaciones. El comisario Selçuk habló en voz baja. Air y Coral ha regresado a la ciudad. Ayer fue visto en la oficina de su abogado. La mandíbula de Murat se tensó. ¿Qué hace aquí? Pensaba que había huido. Al parecer, está impugnando la confiscación de sus propiedades, dijo el comisario Selçuk Demir. Alega que el ayuntamiento actuó demasiado rápido y que los edificios tienen un valor sentimental para su familia. Rashid Karan soltó una risa burlona. ¿Valor sentimental? Lo único que valora ese hombre es el dinero. Lamentablemente, tiene los recursos para contratar buenos abogados, continuó el comisario Selçuk. El próximo mes habrá una audiencia. El abogado del ayuntamiento pregunta si estás dispuesto a testificar sobre las condiciones de tu apartamento, Murat Ilmaz. Murat miró a su hija, que organizaba los juguetes por edades. El rostro de Elif Derin Ilmaz brillaba, pero la sombra de lo vivido aún la cubría. Todavía revisaba el agua antes de beberla. A veces se despertaba con pesadillas que le recordaban lo enferma y sola que había estado. Testificaré, dijo Murat con voz firme.
Y estoy seguro de que las otras familias también lo harán. En ese momento, nadie se dio cuenta de que Elifderin había dejado su trabajo y los observaba. No podía oír lo que hablaban, pero había visto que los hombros de su padre estaban tensos de nuevo, como en los días del hospital. Había entendido que algo andaba mal y estaba segura de que se trataba del hombre que la había enfermado. Volvió a los juguetes, pero su mente trabajaba rápidamente. Si el problema regresaba al distrito de Narova, esta vez debía estar preparada. El año nuevo fue recibido con expectación en el barrio. El Centro Cultural de Narova se había convertido en el centro de planificación. Las paredes estaban llenas de planos arquitectónicos y proyectos preparados para el futuro de los edificios confiscados. Murat se había dedicado de lleno a los trabajos del comité, asistiendo a reuniones 2 veces por semana después del trabajo. Una fría mañana de enero, Elifderin terminaba su desayuno, preparándose para ir a la escuela. Seda Elmaz se sentía bien ese día y estaba preparando el almuerzo de su hija en la cocina. «Mamá», dijo de repente la niña. «Airi Coral volverá a hacernos daño». Seda casi se le cae el sándwich que estaba envolviendo. «¿De dónde sacas eso, cariño?» Antes de Navidad, oí a papá y al tío Rashid hablar. Luego papá siempre está al teléfono, hablando del caso y de testificar. ¿Pasa algo malo? Seda se puso a la altura de los ojos de su hija. Eligió sus palabras con cuidado. Airi Coral está intentando recuperar sus edificios. En el tribunal, todos contarán lo que vivieron. Eso incluye que te enfermaras por el agua sucia de nuestra casa. Entonces también contarán que me enfermé. Sí, exactamente. Pero no tienes que testificar. La niña se quedó en silencio por un momento, pensando. Pero quiero hacerlo, dijo con una determinación inesperada. Porque fui yo la que se enfermó. Fui yo quien llamó al 155. Murat oyó esas palabras al entrar en la cocina. ¿Llamar al 155? Preguntó sorprendido. Seda explicó el deseo de su hija. Una sombra de preocupación cayó sobre el rostro de Murat. Hija, la sala del tribunal puede ser intimidante. Los abogados pueden hacer preguntas difíciles. No tengo miedo, dijo Elifderin. La maestra Nuray siempre dice, debemos usar nuestra voz para hacer lo correcto, aunque sea difícil, punto. Murat y Seda se miraron con una mezcla de orgullo, preocupación y aceptación. Finalmente, Murat dijo, hablaremos con Deriasetgin. A ver si es posible. Esa tarde, al subir al autobús escolar, Elifderin notó un coche desconocido frente a su casa. Un hombre sentado dentro observaba atentamente la casa. Esto estremeció a la niña. Al llegar a la escuela, se lo contó inmediatamente a la maestra Nuray. A media mañana, la noticia llegó a Murat. Airi Coral había sido visto deambulando por los barrios donde vivían sus antiguos inquilinos. Además, había pasado por delante de la casa de la familia Elmaz en la calle Acacia. El comisario Selçuk Demir aumentó las patrullas en la zona. Sin embargo, legalmente, Airi Coral no parecía haber cometido ningún error. Esa noche, el comité de planificación se reunió en el Centro Cultural de Narova. La sala estaba llena de una energía tensa. Murat Yılmaz contó lo sucedido. Está tratando de asustarnos antes de la audiencia, dijo Rashid Karan, cuya voz, normalmente suave, se endureció con ira. Deriasetgin asintió. Lamentablemente, esta es una táctica comúnmente utilizada, pero también podría volverse en su contra en el tribunal. Mientras se discutían las estrategias, la puerta se abrió. Entró la doctora Milay Karslan con varios expedientes. Disculpen la demora, dijo. Estaba recopilando los informes médicos de todas las familias afectadas. Dejó los expedientes sobre la mesa. 12 niños y 9 adultos recibieron tratamiento por infecciones parasitarias y complicaciones relacionadas. Todos directamente vinculados con la contaminación del agua en los edificios de Airi Coral. La sala enmudeció. La magnitud de la negligencia conmocionó a todos. Esto ni siquiera cubre los problemas respiratorios causados por el moho negro o las lesiones resultantes de defectos estructurales, continuó. Murat asintió. ¿Cómo es que nadie lo detuvo durante tanto tiempo? Porque la gente tenía miedo, dijo una voz tranquila desde el umbral de la puerta. Todos se giraron y vieron a Seda Elmaz y, a su lado,
a la pequeña Elifderin Ilmaz. Tenían miedo de quedarse sin hogar. Tenían miedo de no ser creídos. Elifderin se adelantó. Tenía una apariencia pequeña pero fuerte. Yo también tenía miedo, pero aún así llamé. Deria se inclinó a su altura y dijo, eso lo cambió todo. Mientras la reunión continuaba, Elifderin estaba dibujando en silencio en un rincón. Poco después, Murat se acercó a ella y vio el tribunal en el papel que había dibujado. Bancos, un juez con toga negra, una pequeña figura frente al micrófono en el centro. ¿Eres tú?, preguntó con suavidad. La niña asintió. Estoy contando mi historia. Para que otros niños no se enfermen. A Murat se le hizo un nudo en la garganta. Desde el día en que nació su hija, se había visto a sí mismo como su protector. Pero ahora entendía que a veces proteger significaba abrir espacio para su valentía. No silenciarla. Esa noche, de camino a casa, pasaron por delante de los edificios vacíos de Airy Coral con sus ventanas oscuras. Pero ya no estaban en silencio. Una comunidad había encontrado su voz, y en el centro de esa voz había una niña pequeña que había tenido el valor de pedir ayuda. El Palacio de Justicia de Narova se alzaba imponente en el centro del distrito. Su fachada de ladrillo rojo y sus columnas blancas añadían una seriedad solemne a los casos que se trataban en su interior. La audiencia relacionada con las propiedades de Airy Coral comenzaría a las 9. Pero a las 8:30, los bancos de la sala número 3 ya comenzaban a llenarse de familias, periodistas y ciudadanos preocupados. Elifderin estaba sentada entre sus padres. Vestía su mejor vestido y llevaba un lazo azul en el pelo. Apretaba fuertemente la pequeña tarjeta de notas que había preparado con la maestra Nuray en su bolsillo. Pero Deria Sezgin le había dicho que bastaba con hablar desde el corazón. ¿Estás nerviosa?, preguntó Seda, alisándole el pelo a su hija. Elifderin asintió, un poco. Pero la maestra Nuray dice, las mariposas en tu estómago demuestran que te esfuerzas por algo importante, punto. Murat le apretó la mano. Recuerda, no tienes que hacer esto. Si te rindes, el juez lo entenderá. No me rendiré, dijo la niña con determinación. En la parte delantera de la sala, Deria estaba hablando con la abogada del ayuntamiento, la fiscala y la calla. Al otro lado, Airy Coral estaba sentado con sus abogados, evitando las miradas de sus antiguos inquilinos. El ujier organizó la sala en voz alta. Luego, la jueza Faila Isaksoy ocupó su lugar en el estrado. La audiencia comenzó con declaraciones formales, términos legales. Elifderin no podía entenderlos todos, pero prestó atención a Airy Coral. Le pareció más pequeño de lo que era. Su caro traje le quedaba holgado. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. La fiscala y la calla comenzó a presentar el caso en nombre del ayuntamiento. Enumerando sistemáticamente las infracciones del código, expuso la continuidad de la negligencia y la crisis de salud resultante. La doctora Milay Karslan testificó sobre los resultados médicos. Su actitud tranquila y profesional daba peso a cada palabra. Las infecciones parasitarias que tratamos estaban directamente relacionadas con la contaminación del alcantarillado que se filtraba en la tubería de agua, explicó. En el caso más grave, una niña desarrolló una obstrucción intestinal y requirió intervención médica de emergencia. Aunque Elifderin sabía que no se mencionaba su nombre, entendió que la doctora Milay se refería a ella. De repente, se enderezó. Se dio cuenta de cuánto había avanzado desde aquellos días terribles. Luego fue el turno de Murat Ilmaz. Claramente, describió las condiciones en las que vivían, las repetidas solicitudes de reparación y el efecto devastador que tuvo en su familia. Trabajaba en 2 empleos para mantener a mi familia, dijo sin que le temblara la voz. Pensé que lo estaba haciendo todo bien, pero no pude proteger a mi hija de algo invisible. Del agua sucia que Airy Coral conocía e ignoraba. Durante el interrogatorio, el abogado de Airy Coral preguntó, ¿por qué no se mudaron si las condiciones eran tan malas? ¿A dónde?, respondió Murat. La lista de espera para viviendas asequibles en el distrito de Narova dura 18 meses. Se necesita dinero para mudarse. Cada céntimo nuestro se destinaba a los gastos médicos de mi esposa. Durante toda la mañana, muchas otras familias contaron historias similares. El panorama resultante era claro,
Airy Coral había descuidado sistemáticamente los edificios, poniendo las ganancias por delante de la salud de la gente, mientras seguía cobrando los alquileres durante años. Justo antes del receso del mediodía, la fiscala y la Lacaya se dirigió a la jueza. Señora jueza, tenemos un último testigo. Elif Derin Yılmaz tiene solo 8 años, pero es la persona más gravemente afectada por la negligencia del propietario. Solicitamos que haga una breve declaración. La jueza Faila Isaksoy miró a la niña con compasión. ¿Estás segura, hija mía? No tienes que testificar. Elif Derin se puso de pie. Sus piernas temblaban ligeramente. Estoy segura, señora jueza. Cuando se sentó en la gran silla, sus pies ni siquiera tocaban el suelo. El ujier tuvo que bajar el micrófono a su altura. Elif Derin, dijo la fiscala y la Lacaya con suavidad. ¿Le contarías al tribunal lo que viviste cuando te enfermaste? La niña respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz clara se extendió por toda la sala. Contó su enfermedad, el dolor que sufrió y lo asustada que estaba. Explicó que llamó al 155 porque pensó que su padrastro y su amigo la habían enfermado. Me equivoqué al culpar a mi papá y al tío Rashid, dijo. Pero tenía razón en que algo malo estaba pasando. El agua de nuestra casa me estaba enfermando y nadie la arreglaba. Por primera vez, miró directamente a Airy Coral. No había ira en su mirada, solo la honestidad de una niña. Señor Airy, cuando mi papá le pidió que arreglara nuestra agua, ¿por qué no lo hizo? No sabía que la gente se enfermaría. La pregunta directa de la niña quedó suspendida en el aire. Airy Coral desvió la mirada. No pudo responder a su mirada. Mientras Elif Derin regresaba a su asiento, Rashid Karan, al pasar junto a ella, le levantó discretamente el pulgar, dándole ánimo. La jueza suspendió la sesión, pero el impacto de las palabras de la niña siguió resonando en la sala. Una verdad pura y sin adornos había recordado a todos lo que realmente estaba en juego. La primavera llegó colorida al distrito de Narova. A lo largo de la calle Acacia florecieron los cerezos. Los narcisos se mecían con la brisa. En el jardín trasero de la familia Yılmaz, la pequeña Elif Derin plantaba plantones de tomate con su madre. Trata las raíces con delicadeza, le enseñó Seda. Sus manos eran firmes y seguras. Justo como nos enseñó el tío Rashid. Habían pasado 6 meses desde la audiencia judicial. La jueza Faila Isaksoy había emitido su veredicto de manera definitiva. La confiscación de las propiedades de Airy Coral había sido aprobada, y se habían impuesto sanciones adicionales para crear un fondo para la salud de la comunidad. La noticia se extendió como la pólvora por el distrito de Narova, y esa noche, la gente del pueblo se reunió en el Centro Cultural de Narova para una celebración espontánea. Para la pequeña Elif Derin Yılmaz, el momento más memorable no fue la sentencia de la jueza, sino lo que ocurrió después en el pasillo del Palacio de Justicia de Narova. Airy Coral, con su abogado esperando tenso a su lado, se había acercado a su familia. Quiero disculparme, había dicho, su voz casi inaudible. Especialmente contigo, señorita. No quise que nadie saliera lastimado. Elif Derin Yılmaz lo miró por un largo tiempo antes de responder. Disculparse no es suficiente. Debes reparar lo que rompiste. Esas palabras se quedaron en la mente de Airy Coral. 2 semanas después, todas las propiedades que le quedaban.